Buenos días, soy Abigail Páez de segundo de bachillerato y hoy les voy a hablar sobre la influencia de la literatura en el siglo XIX. La literatura del siglo XIX agrupa el conjunto de autores, así como las obras publicadas durante este periodo. Puede dividirse en tres grandes etapas: el romanticismo, el realismo y la literatura finisecular. Si bien estas corrientes son propiamente europeas, la influencia imperialista hace que se encuentren trazas a través del mundo. Esta se divide en la información por décadas. Se divide el siglo en dos mitades. En la primera se tienen las revoluciones liberales, el ascenso al poder político de la burguesía. En la segunda concluyen victoriosamente las revoluciones liberales. Estos conflictos se reflejan en la literatura como el romanticismo, que corresponde al periodo revolucionario, o el realismo y naturalismo, que trata de expresar la sociedad tal y como es. Fue un movimiento cultural y político que se originó en Alemania a finales del siglo XVIII, como una reacción al racionalismo, dándole preponderancia al sentimiento. Este se centra en la exaltación del individuo, como la intuición, la imaginación y el sentimiento. Uno de los antecedentes fue la Guerra de la Independencia, que fue la que marcó el principio del romanticismo en España. La música establece una relación con la poesía y con la literatura en general. Aparece Fernando VII, que asigna a los exiliados el cambio de orientación del romanticismo español, de idealista y tradicional a liberal. Las características del romanticismo son: la belleza es un placer en sí misma, la emoción, la intimidad y la plena libertad. Algunos autores del romanticismo fueron Gustavo Adolfo Bécquer y Duque de Rivas. El realismo fue un movimiento que se generó en Francia y otros países europeos a mediados del siglo XIX. En el mismo se abole todo atisbo de idealismo y las terribles consecuencias de la revolución industrial. Se sabe que abunda en el realismo la temática social y se tiende a representar al hombre en sus quehaceres cotidianos. El tema de la fatiga se convierte en el tema principal. Algunas de las características del realismo fueron los grandes avances tecnológicos y científicos. Uno de sus autores fueron Benito y Emilia Pardo Bazán. En el naturalismo, este movimiento es principalmente literario, basado en reproducir la realidad con una objetividad y documental en todos sus aspectos. Tiende a presentar aspectos desagradables y destaca la decadencia de las clases sociales privilegiadas. Uno de sus autores fueron Francisco del Valle Atiles y Salvador Brown. Los procesos libertarios de América. Estos se dan a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Iniciaron sus luchas en el mismo año, 1810. La gran parte de los países que hoy forman Latinoamérica fueron colonias de España y Portugal. El oro, plata, alimentos y especies había sido saqueada por los europeos por 300 años, hasta que los habitantes se cansaron. En 1493 firmaron un acuerdo, el Tratado de Tordesillas. Sin embargo, después de cientos de años, las colonias quisieron cortar esos lazos. En las revoluciones de Latinoamérica se conjugaron diferentes motivos para cortar los lazos. Por una parte, el contexto se vivía en Europa. A España más se le dificultaba mantener el dominio en Latinoamérica. Por la competencia de Inglaterra hubo muchas guerras. La primera revolución fue en Haití y luego se fueron dando en otros países. Las relaciones entre América y España comenzaron a debilitarse, mientras la élite criolla de las colonias era más autónoma. Inglaterra cobraba más fuerza sobre todo en el control del mar. Para evitar el desmoronamiento, Carlos III hizo una serie de reformas políticas y económicas, las reformas borbónicas. Además, se dividió el territorio americano para mejorar la administración de la corona. Así se dan los virreinatos en Colombia y Buenos Aires. Para que en la colonia dejara de existir el contrabando que beneficiaba y enriquecía a las élites coloniales, se da en 1778 el Reglamento de Comercio Libre. Esta medida limitaba el poder de los criollos. España aumentaba su poder y mejoraba sus ingresos, que era para costear las guerras entre Francia e Inglaterra. Los franceses andaban por el mundo explotando gente, pero varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un movimiento llamado la Ilustración. Las ideas de estos eran muy populares entre los criollos. Después de 10 años de pelea, los países se independizaron de la corona española. Cuando se independiza Nueva Granada, se crea un país enorme llamado la Gran Colombia, que fue el sueño de Simón Bolívar. Una visión más amplia de los procesos de separación de España.
El proceso emancipador de la Nueva España son dos reacciones a una sola crisis, la que sufrió la monarquía hispánica en la primavera de 1808. Entre 1816 y 1825, España perdió la gran mayoría de sus colonias americanas en el llamado Proceso de Independencia de Hispanoamérica. El proceso independentista enfrentó a dos bandos, realista y patriotas. Se dividió en dos etapas principales. Es la que va desde el año 1810 y 1814. El vacío de poder llevó a la formación de juntas de gobierno americanas en nombre de Fernando VII, que no reconocía el poder napoleónico. Estas juntas de gobierno pronto se convirtieron en focos independentistas y patriotas, debido al empuje de los criollos. Ello llevó a que se declarasen independentistas, pero cuando Fernando VII recuperó el trono español, envió tropas a América que sofocaron los principales focos de insurrección. Esto se da en 1815 y 1825, que a pesar del control realista, los patriotas americanos no cejaron en su empeño y se organizaron en torno a dos focos principales. La batalla de Ayacucho significó la derrota del virreinato del Perú y el final definitivo del dominio español en América.